¿qué tal? Dios te bendiga. Buenas noches, espero te encuentres bien. El día de hoy proseguimos con esta serie que tiene que ver con los atributos de Dios. Si no has visto el video anterior, aquí te dejo el link para que lo vayas a ver. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. El día de hoy nos toca la omnisciencia de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es omnisciente, nos referimos a que Él conoce acerca de todas las cosas, ¿sí? Dios tiene conocimiento sobre todo. Dios conoce el pasado, el presente, el futuro. Dios conoce cómo nosotros nos movemos, lo que pensamos, nuestra voluntad, lo que deseamos, ¿sí? Nada en toda la creación escapa del conocimiento de Dios, ¿ok? En el Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 139, voy a leerte del verso 1 al 6, pero la versión Nueva Biblia Viva dice lo siguiente: Señor, tú me has examinado el corazón y me conoces muy bien. Sabes si me siento o si me levanto. Amén. Aquí podemos ver que Dios conoce todo acerca de nosotros y lo que hacemos por ser omnisciente. Cuando estoy lejos, conoces cada uno de mis pensamientos. Trazas la senda delante de mí y me dices dónde debo descansar. Cada momento sabes dónde estoy. Aquí vemos que el Señor nos da dirección y bueno, como se dijo también que Él sabe dónde estamos y lo que hacemos. Sabes lo que voy a decir antes que lo diga, Señor. Qué tremendo que aún no está la palabra en nuestra boca y aquí el Señor se la sabe toda. Por delante y por detrás me rodeas y colocas tu mano sobre mi cabeza. Conocimiento tan maravilloso está más allá de mi comprensión. Tan grande es que no puedo entender. Amén. Entonces, como vemos, el salmista dice que el conocimiento de Dios es muy grande, que nosotros los seres humanos no lo podemos comprender. Es tremendo que Dios conoce todo acerca de nosotros, incluso lo más profundo de nuestro corazón. Es decir, aquellas cosas de nuestro corazón de las cuales nosotros no sabemos, Dios sí las sabe, porque Él es omnisciente, ¿sí? Entonces es tremendo cómo el conocimiento de Dios es infinito y realmente nosotros los seres humanos no lo podemos comprender. Nuestra mente es finita. Otro versículo que nos habla de este atributo del Señor lo podemos encontrar en el libro de Job, capítulo 34. Voy a leer del versículo 21 al 22, pero la traducción lenguaje actual dice así: Dios está siempre vigilando todo lo que hacemos. Ni en la noche más oscura puede esconderse los malvados. Amén. Aquí vemos que también se presenta la omnisciencia de Dios cuando dice que Dios está siempre vigilando, siempre, todo lo que hacemos. También nos dice, en el caso de los malvados, que ni la noche más oscura los puede esconder. Es decir, una persona que hace el mal, que practica el mal, de manera voluntaria por supuesto, y se esconda en una
montaña oscura de noche. Así ella haga eso, no va a escapar de la vista del Altísimo, ¿sí? Como lo vemos en la Escritura, ¿verdad? Que ni aun la noche más oscura pueden esconderse los malvados. Entonces observamos que la omnisciencia es definida como el estado de tener un conocimiento total de todo, es decir, saber acerca de todas las cosas. Para que Dios sea soberano sobre su creación, obviamente tiene que ser omnisciente, si no, ¿cómo gobernaría toda su creación si desconocería algunas cosas? ¿Sí? Sin embargo, no es así. Entonces hay que agregar aquí también que aparte de que Dios es omnisciente, también el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? La omnisciencia también es un atributo que tiene Jesucristo y que tiene el Espíritu Santo. No solamente es para Dios, y recordemos que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno solo. Unos puntos sobre la omnisciencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? El primero es: Dios conoce todas las cosas. Vámonos a la palabra, al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Esta vez sí estoy leyendo la Reina Valera del 60. Dice así: Primera de Samuel, capítulo 2, verso 1 al 3. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, amén, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pensar, y a él toca el pesar las naciones. Como vemos, y para ponerlo en contexto, ¿verdad? Ana era una persona que no podía concebir hijos, era estéril y se burlaban de ella. Entonces aquí, en esta parte de la historia de Ana, vemos su oración. Ella sabía en quién había confiado, ¿verdad? Y quién era su defensor, porque dice: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Amén. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Entonces, observamos que en el verso 3 dice lo siguiente: cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Es decir, se está refiriendo a esas personas que se estaban burlando de ella. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Amén. Ahí vemos la omnisciencia de Dios. Ella está diciendo que el Dios de todo saber es Jehová. Prácticamente lo que estaba diciendo Ana a esas personas que se metían con ella es que Dios sí tenía conocimiento de lo que le estaban diciendo. Entonces, un punto aquí, ¿verdad?, que quiero colocar en esta historia con Ana es que, como vemos, que Dios es el Dios de todo saber, y a más abajo dice: y Él toca el pesar de las acciones. Es decir, que Dios conoce todo acerca de las personas.
Por eso es que hay que tener cuidado con jugarse con el Señor, porque Dios no puede ser burlado. Esas personas que se burlan y se meten con otras, como vemos en el caso de Ana, Dios sí tiene conocimiento acerca de esas cosas, ¿sí? Acerca de las burlas. Por eso es que hay que procurar hacer las cosas bien ante los ojos de Dios, ¿sí? Bueno, repito, Dios no puede ser burlado y no hay que jugarse con él. Eso de que uno oye, hoy en día algunas personas, no, pero es que Dios no se da cuenta, podemos hacer cualquier cosa, Diosito perdona. No, Dios sí se da cuenta de todo. Y como acabamos de leer en la escritura, ¿verdad? En el verso 2 específicamente, no hay santo como Jehová, es decir, que Dios está apartado de todo mal y su omnisciencia obviamente le permite ver cuando las personas obran mal, ¿sí? Por eso es que hay que, ante la mirada del omnipotente, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien. Entonces, la omnisciencia de Dios trata del conocimiento infinito de Él acerca de Él mismo, de todas las cosas, de la realidad y todo en cuanto existe. ¿Ok? Cuando decimos que Dios lo sabe todo, como ya se había dicho en el principio, es que conoce el pasado, presente y futuro, cómo nos movemos, cuáles son nuestros sentimientos, incluso nuestro porvenir. El Señor lo sabe. El Señor conoce cada detalle del cielo, de la tierra, del universo, de las galaxias. Él conoce también obviamente cada detalle del infierno. O sea, no hay nada que escape de la vista del Señor. ¿Ok? Entonces, incluso Dios sabe lo que hacen sus ángeles y también lo que hacen los demonios. Es decir, tanto lo visible como lo invisible, Dios se percata de absolutamente todo. La palabra omnis significa significa todo, y siente significa la palabra omnis, en latín significa todo, y la palabra ciencia se refiere a ciencia, es decir, el conocimiento de Dios. Por tanto, cuando decimos que Dios es omnipotente, nos referimos a que Él es el Dios de todo conocimiento, que el Señor lo sabe todo. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios conoce y hasta dónde llega el conocimiento de Dios? Pues Dios, aparte de conocer todas las cosas, como ya vimos, Él también se conoce a sí mismo. ¿Y hasta dónde llega el conocimiento de Dios? Pues es infinito, ¿sí? No lo podemos comprender, como ya lo habíamos dicho. Vámonos. Ahora, cuando digo que Dios se conoce a sí mismo, vamos a verlo con la palabra de Dios. Está en Primera de Corintios capítulo 2, verso 11. Primera de Corintios capítulo 2, verso 11. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Amén. Como vemos, el espíritu del Señor conoce los pensamientos de Dios, y el Espíritu Santo, como es Dios, Él se conoce. Y como el Espíritu Santo es Dios, pues obviamente Dios se conoce a sí mismo. Nosotros, los seres humanos, no podemos
comprender los pensamientos de Dios, como ya se dijo. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Y obviamente, si Dios no se conociera a sí mismo, Él no sabría hasta hasta qué tan grande es su poder, y obviamente sí lo sabe, ¿sí? Por otro lado, o sea, si el Señor no fuese omnisciente, sería imperfecto y no tuviera esa capacidad de gobernar toda su creación. Aparte de eso, pues no tendría la capacidad de premiar, de castigar, de bendecir, porque obviamente sin omnisciencia no conocería todas las cosas. Entonces, pero ya vemos que no, que el Señor es omnisciente. Otro punto sobre la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Es que Dios conoce todas las posibilidades y todo lo real, ¿sí? Es decir, Dios está consciente y sabe todo lo que ahorita está ocurriendo, ¿sí? Y también Dios conoce todas las posibilidades. Vamos a irnos a la escritura, ¿verdad? Y hay que recordar que a pesar de que Dios conozca todas las posibilidades acerca de las cosas, Él siempre va a hacer su voluntad, no la nuestra. Dios va a hacer siempre lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Nosotros no tenemos poder, el que tiene poder es el Señor. Y nosotros, como sus hijos, debemos someternos y aceptar su voluntad. Nosotros no somos quienes para mandar al Señor, es al revés, ¿sí? Y nosotros nos sometemos a lo que el Señor nos diga. Entonces, para hablar de esto, de que Dios conoce todas las posibilidades, vemos cuando el Señor Jesucristo dijo que si Él quería, Él podía rogarle al Padre y que el Padre enviara una legión de ángeles para que lo libertara. Más sin embargo, al leer la Biblia observamos que no fue así porque Dios no quiso enviar a sus ángeles. Y ahora para tomar eso, ¿verdad? Yo puedo decir lo siguiente, particularmente, ¿sí? Cada quien, puedo decir, es libre de pensar lo que quiera pensar. Si Dios hubiese enviado a sus ángeles porque Él lo podía hacer, entonces tú, amigo y amiga que me estás viendo, tú y yo no hubiésemos sido salvos, ¿sí? Porque era necesario que el Señor Jesucristo fuese a la cruz, ¿sí? Para libertarnos a nosotros del pecado y salvarnos de la muerte eterna. Ciertamente el momento de la cruz fue un momento muy doloroso y Dios ya sabía todas esas cosas. ¿Y qué pasó después? Que obviamente el Señor, por su omnisciencia, lo sabía, que Él iba a resucitar a Cristo. Cristo en la cruz venció a la muerte y el Señor le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y confiese que Cristo es el Señor, como lo veíamos en la prédica anterior. Entonces, con esto podemos ver que Dios sí conoce todas las posibilidades y que nada escapa del conocimiento del Altísimo, ¿sí? Entonces, también yo quería colocar otro ejemplo, ¿verdad? Y es de hablar un poco sobre someternos a esa voluntad de Dios. Ciertamente nosotros como creyentes conocemos el poder de Dios. Dios conoce todo lo que Él puede hacer, sí, pero como ya lo dije,
nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios y aceptarla. A manera de ejemplo, si nosotros sabemos que con fe nosotros podemos pedirle al Señor, oye Señor, agarra esa montaña y arrójala al mar, podemos tener fe. Ajá, pero si el Señor no lo quiere hacer, debemos someternos a su voluntad, ¿sí? Para poner otro ejemplo, aquellas personas que han partido con el Señor, que fueron buenos evangelistas, buenos predicadores, por enfermedad. Y obviamente, ¿quién no los, de los hermanos de la fe, quién no los quiso sanos? Pero si Dios no los sanó y decidió llevárselos por algo, Él lo quiso así. ¿Ok? Entonces, no nos podemos poner a pelear con Dios de que no, Señor, pero ¿por qué no lo sanaste? No. Nosotros somos siervos, Él es el Señor y debemos aceptar su buena y perfecta voluntad. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Muy bien. Vamos a proseguir entonces con el otro punto de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Que es que Dios conoce el pasado, presente y futuro, como ya se había comentado. Ahora bien, ¿qué nos da evidencia de que Dios conoce el pasado? Bueno, en la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el libro de Génesis, cuando el Señor creó todas las cosas, ¿sí? Obviamente nosotros no conocemos ese pasado lo conocemos en base a leer las Escrituras, pero el Espíritu Santo del Señor fue el que le reveló a Moisés todo lo que aconteció en la eternidad, es decir, cuando el Señor creó la tierra, el cielo, los animales, al hombre, porque Moisés no estaba en ese momento. Moisés nació mucho después, ¿verdad? Y qué tremendo que la maravillosa omnisciencia del Espíritu Santo del Señor fue la que, porque claro, el Espíritu Santo, o mejor dicho, como el Espíritu Santo es omnisciente y conoce todo, le reveló a Moisés toda esa obra maravillosa de la creación, ¿sí? Por eso entonces es la evidencia de que Dios conoce el pasado. Dios conoce el presente, obviamente, y eso la palabra en el libro de Hebreos lo explica muy bien. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Como vemos, la palabra nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, Dios está al pendiente de todo. Y dice exacto que todas las cosas están desnudas. Toda la creación, tanto lo invisible y lo invisible, es decir, lo que no vemos nosotros, Dios está al consciente, al pendiente de todo lo que ocurre. Y qué tremendo. Y más adelante dice, y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces va a llegar un momento, porque nosotros ahorita no somos eternos, nosotros somos eternos cuando partamos con el Señor. Es tremendo que va a llegar un momento de que nosotros vamos a tener que rendirle cuentas al Padre acerca de todo lo que hicimos, tanto lo bueno como lo malo. Por eso es que
hay que hacer las cosas bien, agradando a Dios, no hacer las cosas mal. La Biblia dice que venzamos el mal con el bien, ¿sí? Ahora bien, con respecto a que Dios sabe el futuro, ¿verdad? Y incluso, bueno, hay una palabra que dice que Él conoce el final desde el principio. Pues Dios conoce nuestro porvenir, qué vamos a hacer, con quién nos vamos a casar, qué es lo que vamos a tener en el futuro o quién vamos a ser en el futuro. Nosotros no podemos ver eso. Un ejemplo que se pudiera tomar es el hecho cuando antes no existía nada, ¿sí? Cuando antes no existía nada, eso para nosotros era futuro, ¿sí? Por ejemplo, la creación de la tierra, porque en ese momento cuando Dios en la eternidad creó el tiempo y la tierra y todo, pues nosotros no existíamos, no estábamos presentes. Eso era futuro para nosotros. Por ejemplo, puedo decir que en el caso de la historia de la humanidad, con Adán y Eva, Abraham y Moisés, ellos no sabían que nosotros hoy en día íbamos a existir. O en caso de los apóstoles, ellos no sabían que, por ejemplo, personas como nosotros hoy en día íbamos a ser convertidos, ¿sí? Ellos no, pero obviamente Dios sí lo sabía. Y por supuesto, el libro de Apocalipsis, ahí vemos las cosas futuras que van a pasar con la humanidad. Que te invito a leer ese libro, por cierto, obviamente con la dirección del Espíritu Santo, porque para entender la Escritura hay que ser guiados por el maravilloso y precioso Espíritu del Señor, porque si no cuesta de verdad entender la Biblia. Entonces, ahí vemos que Dios conoce el pasado, presente y futuro, ¿sí? Otro punto de verdad es que Dios conoce todo del ser humano, ¿sí? Como ya lo habíamos dicho, entonces todo lo que hacemos el Señor lo conoce. Es tremendo porque si uno se pone a ver, hay cosas del pasado de uno cuando uno era niño que no recuerda la perfección. Dios sí. Hay cosas en nuestro presente que Dios conoce y las cosas en nuestro futuro que desconocemos, obviamente Dios sí las sabe porque nada Él lo toma por sorpresa. También quiero decir que por supuesto que Dios conoce acerca de nuestros sentimientos. Y una porción bíblica está en Juan 21:17, cuando encontramos que el Señor, que Pedro, vamos a buscar un momento en la palabra para verlo bien, en Juan 21:17. Juan 21:17, ¿verdad? 17. Y le dijo tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Qué tremendo. Aquí vemos que también el Hijo tiene ese atributo de omnisciente, porque aquí Pedro está hablando era con el Señor Jesucristo y vemos que dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces
es tremendo porque aquí nos da evidencia la Biblia de que Dios conoce nuestros sentimientos, ¿sí? Para Dios no hay nada oculto. Es tremendo porque en el caso de aquellas personas que son hipócritas, que se muestran diferente a las personas y pasan desapercibidas, ellas ante las personas pueden mostrar una cara, pero Dios es el que sabe qué pasa por su corazón, ¿sí? Porque Dios, como se dijo anteriormente, no puede ser burlado. Por eso es que debemos obrar siempre para bien. Y ya que Dios conoce todas nuestras acciones, y la palabra en el libro de Apocalipsis 20:12 dice lo siguiente. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Como vemos, la Escritura dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras, tanto por lo bueno que hicimos en vida como por lo malo. Otra porción bíblica, ¿verdad?, que encontramos que Dios conoce todo lo que hace el ser humano es en el libro de Job, capítulo Job 11:11, ¿sí? Job 11:11. Gloria al Señor. Job 11:11. Dice la Escritura: porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Aquí, cuando la palabra se refiere a iniquidad, es aquellas cosas pecaminosas que hacen las malas personas. Dice: porque Él conoce a los hombres vanos, ¿sí? Ve a sí mismo, nada escapa de la mirada del Altísimo, la iniquidad, es decir, esos actos malos que hace. Y después el verso dice: y no hará caso. Realmente Dios hace caso. Y Dios, vuelvo y repito, no puede ser burlado, ¿sí? Esas personas que se burlan del Señor o se burlan de los cristianos, o sea, de nosotros, porque evangelizamos, damos palabra o decimos Dios te bendiga y se burlan, realmente ellas creen que Dios está en un desconocimiento de lo que sucede, pero Dios sí sabe lo que ocurre. En ese caso uno lo que puede decir: oye, que el Señor tenga misericordia de ellos y que los ayude a arrepentirse, porque es tremendo. O sea, cuando sobre alguien recae la ira de Dios, es muy, muy fuerte. Y ciertamente Dios es amor, pero también otro atributo del Señor es su ira, ¿sí? Entonces hay que tener temor y respeto por el Altísimo. Entonces, como vemos, tenemos mucha evidencia bíblica de que Dios efectivamente es omnisciente. Una de las cosas, ¿verdad?, interesantes de esta omnisciencia del Señor es que si uno se pone a ver, como Dios sabe todas las cosas, es imposible que Él aprenda algo, que Él conozca algo. Él es diferente a nosotros los seres humanos, que cada día nosotros aprendemos algo nuevo. Dios no es así. Es más, Dios no aprende de nosotros porque Él conoce todo acerca de nosotros. Voy a poner el siguiente ejemplo
con respecto a, por ejemplo, cuando yo como persona quiero conocer, no sé, a una muchacha que se llame Marta, ¿sí? Yo como ser humano, obviamente primero me presento, la conozco, incluso le pregunto a otras personas para ver cómo es Marta y obviamente ellos me dan una referencia. Eso pasa conmigo, es decir, yo tengo que conocer a Marta para ver qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué le desagrada, cómo son sus sentimientos. Pero en el caso del Señor, Él no, porque lo sabe todo. Para colocar el mismo ejemplo, sin que nadie le presente a Él, a Marta, Él sabe quién es Marta. De paso, sabe quién soy yo. Y también sabe quiénes son esas personas que me hablaron a mí de Marta, ¿sí? Vuelvo y repito, porque el Señor conoce, o sea, nuestros sentimientos, emociones, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos disgusta, qué nos amarga, ¿sí? Entonces, en base a esto, como Dios conoce todo acerca de nosotros, por eso es que siempre, ante cualquier circunstancia de vida, ya sea de salud, de algún problema de salud mental, orgánico, de cualquier índole, ir primeramente a Dios antes que al psicólogo y antes que al psiquiatra, porque Dios conoce nuestros pensamientos y lo más profundo de todo nuestro ser. Él sabe cuál es el problema, Él nos sana y por supuesto da la solución al problema. No solamente aplica para el ámbito de salud, sino para todas las cosas, un proyecto, una relación con alguien, ¿sí? Todo ponerlo en las manos del Señor. Quiero compartirte la siguiente frase: no llames prueba a una decisión que tomaste sin consultar a Dios, porque a eso se le llama consecuencia. Entonces hay que tener cuidado a qué se le llama prueba. Entonces, como Dios es omnisciente, wow, qué maravilloso, es algo que nos debe motivar a llevarnos a orar, a pedirle dirección, porque Dios conoce todo lo que nos conviene y también conoce todo lo que no nos conviene. Dios no recibe conocimiento de nada externo, nada le informa a Dios y nada le instruye a Dios. Dios, como se ha venido diciendo, Él conoce todas las cosas, ¿sí? Muy bien, como dice una frase de Stephen Charnock, ¿sí? Un teólogo, Dios mismo, Él es su espejo y su libro. ¿Qué quería decir él con esta frase? Bueno, que Dios no puede ser enseñado, Él no aprende nada nuevo, el Señor es único, el Señor es omnisciente, Él conoce sobre todas las cosas. Y recordemos lo que nos decía el Salmo 139, que no está la palabra en nuestra boca cuando he aquí el Señor se la sabe toda, ¿sí? Por eso es que el Señor siempre recuerda nuestras oraciones. Qué tremendo que no está en la palabra, qué tremendo que el Señor sabe lo que vamos a pedirle mucho antes que nosotros se lo vayamos a decir. Gloria al Señor. Bendito sea Dios por su omnisciencia. De verdad que sí. Entonces, tenemos que el conocimiento de Dios es infinito, infalible e inmutable, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el conocimiento de Dios es infinito, que no tiene límite y no tiene fin? Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir? Que su conocimiento es inefable, que Dios es inefable, que Él no puede fallar ni equivocarse.
Entonces, un punto a aclarar aquí, amigo y amiga que me estás viendo, o hermano o hermana en la fe, ¿verdad? Que está viendo el video. Quiero decirles que hoy en día hay que tener cuidado con los falsos profetas en base a lo que acabé de leer, porque Dios no se equivoca y falla. Entonces, aquellas personas que vengan a sus vidas diciéndole que el Señor me mostró, que el Señor me habló y no acontece nada de lo que ellas dicen, apártese de esas personas. No son de Dios. Hay que tener cuidado porque muchos falsos profetas hoy en día se están levantados, pues, por así decirlo, y hay que evitarlos. Una prueba de lo que estoy diciendo es en la carta de Juan, específicamente primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice así la escritura: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que el que te venga con profetizar cosas falsas de parte de Dios, no lo oigas ni reciba esa profecía y apártate de esa persona. Por lo siguiente, o sea, si Dios es omnisciente, ¿verdad? Y sabe todas las cosas, si Dios le dice algo a un hijo suyo para que se lo diga a otro, eso va a acontecer, porque Dios no falla ni se equivoca, ¿ok? Una de las maneras para identificar cómo son esos falsos profetas, porque hay muchas, la primera por supuesto y principal, es leer las escrituras, porque ella nos permite identificar cuándo es un profeta y cuándo no. Otra forma, ¿verdad?, es cuando una de esas personas escucha una frase así como esta: hay que pedirle al Señor que nos ayude a no profetizar en alma. Eso es falso, eso no debería suceder hoy en día. Entonces, cuando esa persona te llegue con eso, no dejes ni que te oiga, porque esa persona sirve como estorbo a tu relación con el Señor Jesucristo, porque es una persona que no procede con verdad. Y como yo digo, o sea, si dice, ok, orémosle al Señor para que no profeticemos en alma, ya va, lo que me estás diciendo que tú eres la que está profetizando, no el Espíritu Santo, porque la palabra es bien clara cuando nos dice que el profeta es la boca de Dios. ¿Y qué habíamos dicho del conocimiento de Dios? Que es que no puede fallar o equivocarse, ¿sí? Por tanto, si esa persona falla o se equivoca con lo que dijo, entre comillas, de parte de Dios, que no es así, es un falso. Y por tanto, apártate de ella. Es la recomendación. Otra cosa acerca del conocimiento de Dios es que es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que no puede ser, gloria al Señor, cambiado ni alterado. Amén. Por eso qué tremendo y qué maravilloso cuando uno confía en el Señor y piensa y dice: bueno, Señor, lo que tú dijiste para mí, lo que tú conoces de mí, lo que tienes para mí, nadie lo puede estorbar, ni alterar, ni cambiar. Gloria al Señor. Entonces, qué hermosa es de verdad, la omnisciencia del Altísimo. Entonces, no podemos decir que por el hecho de que, bueno, el Señor conoce todas las cosas, conoce lo que va a suceder en el futuro, que es causa, son cosas causales. No, eso es
incorrecto, porque todo ocurre debido a que es la voluntad de Dios. Es decir, todo lo que sucedió y sucederá simplemente es porque Dios lo quiere. Nada escapa de su perfecta y buena voluntad. La causa de todas las cosas es la voluntad de Dios. Nada pasa por encima de su voluntad. Que en la Escritura podemos ver que Dios ya todo lo planificó, porque es que el Señor, por su omnisciencia, conoce todas las cosas. Vamos un momento al libro de Génesis capítulo 8, versículo 8, versículo 22. Dice así: mientras la tierra, dice el Señor, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Amén. Gloria al Señor. Entonces, qué tremendo que Dios ya estableció todo, ¿sí? El invierno, el verano, y el Señor aquí está dejando entender que mientras la tierra permanezca, porque el Señor sabe qué va a pasar con esta tierra va a pasar, ¿sí? Estos cielos y esta tierra que vemos pasará, ¿sí? Dice, mientras la tierra permanezca no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que Dios ya todo lo planificó, lo creó y ya sabía, ¿sí? Qué tremendo la omnisciencia de Dios. Entonces, ya sabemos que cuando el tiempo llegue de que toda la palabra esté cumplida y llegue ese tiempo de ese nuevo cielo, esa tierra que va a suceder en algún momento, pues eso el Señor tiene conocimiento de todo ello, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando, ¿verdad? El conocimiento de Dios no es la causa de, el conocimiento de Dios no surge de las cosas porque son o serán, sino porque Él ha ordenado que sean. Dios conoció y predijo la crucifixión de su Hijo, es decir, ¿verdad? Las cosas no suceden, porque si será o no, no. Para que confíe en Dios, las cosas suceden porque sí, ¿ok? Entonces, las promesas de Dios, como dice la Escritura, son en el sí y en el amén, es decir, será porque sí. Entonces, como había dicho ahorita, ya el Señor sabía lo que iba a pasar con su Hijo amado Jesucristo, que iba a ser crucificado, como lo dije anteriormente, y en el video anterior a este también lo expresaba. O sea, Dios tenía conocimiento de las personas que iban a crucificar a su Hijo, que se iban a burlar de él, ¿sí? Y lo comprobamos en la Escritura cuando leemos en el libro de Hechos capítulo 2, verso 23. Hechos 2. Hechos 2. 23 dice así: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿ven? Prendisteis y mataste por mano de inicuo crucificado. El Señor ya sabía que iba a suceder con su Hijo amado Jesucristo. Entonces,
mm, el conocimiento de Dios es infinito, nada toma al Señor por sorpresa. Cuán exaltado sobre el hombre, más sabio es el Señor, es decir, no hay nadie más sabio que Dios, ¿sí? De hecho, esas personas sabias, o algunas que se la tiran de sabias, no saben cuál va a ser su porvenir, qué les va a acontecer mañana o futuro. Pero el Señor sí, el Señor sabe nuestro futuro, o sea, sabe qué nos va a deparar. Por eso es que nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora bien, este conocimiento, ¿verdad?, del Señor, o este atributo del Señor, nos debe llenar de un temor, en el sentido de que algo, este temor debe ser como un freno que nos ayude a evitar pecar, porque, vuelvo y repito, el Señor conoce todas las cosas, y qué tremendo que a pesar de Él nos sigue amando, porque Él sabe acerca de nuestros pecados pasados y de los que podamos cometer en el futuro. Entonces, pero ojo, que uno le falla al Señor, eso primero no debe generar en nosotros ver la gracia como una licencia para pecar. No. El hecho de que le fallemos al Señor es hacernos ver de que, oye, vamos a mejorar y no hacer las cosas mal, no continuar pecando. Como dice una frase, si le fallaste a Dios, aléjate del pecado, no de Él, porque la palabra es clara cuando nos dice que la paga del pecado es muerte. Es tremendo porque la palabra nos dice en el libro de Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están sobre todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, wow, esto nos debe generar en nosotros, antes de pecar o fallarle a Dios, decir, oye, no puedo hacerlo porque Dios me ve, Dios está consciente de lo que estoy haciendo. Nosotros como creyentes debemos tomar esa actitud que tomó Agar. Eso lo encontramos en el libro de Génesis 16, capítulo 16, verso 13, cuando dice, tú eres el Dios que me ve. ¿Sí? Entonces, este conocimiento, esto que nosotros sabemos acerca del conocimiento infinito de Dios, debe generar un temor que nos ayude a evitar pecar, ¿sí? Qué tremendo que, a pesar de que el Señor, previa a cada una de nuestras caídas, de nuestras fallas, Él nos sigue amando. Por eso es que uno no debe pasarse de listo con Dios y decir, oye, le falla, Dios es misericordioso y Él me perdona. No, porque la palabra también es clara cuando uno dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, esta omnisciencia del Señor nos debe llenar de gozo, de saber que Dios conoce que Dios conoce todo acerca de nosotros. De verdad que es maravilloso, ¿sí? Y también quiero decir aquí que tal vez no seamos perfectos, pero con la ayuda del Espíritu Santo cada día debemos procurar equivocarnos menos. La palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no imitemos lo malo, hagamos siempre lo bueno. Y quiero cerrar ya con esta frase del pastor R.C. Sproul, que dice lo siguiente: saber que Dios lo sabe todo acerca de mí y todavía me ama
es en verdad mi mayor consuelo. Amén. Entonces, prosigamos adelante, obremos bien, para que algún día le entreguemos buenas cuentas al Señor, ¿sí? Y bueno, es todo por el día de hoy. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Gracias por ver estos videos. Recuerda que tenemos un Dios omnisciente, omnipotente, que Él todo lo puede hacer, todo lo sabe, y a Él debemos acudir antes que al hombre. Entonces, Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el siguiente video y que el Espíritu Santo te continúe ayudando en tu crecimiento espiritual para la gloria de Dios. Bendiciones en Cristo Jesús y nos vemos en el siguiente episodio si el Señor lo permite.